Pero antes de que veamos la moda de 1910 al 2020, me gustaría preguntarles si saben qué es la moda. Porque podemos decir muchas cosas, pero ¿realmente qué es? Bueno, la moda es un conjunto de prendas basadas en gustos, costumbres o en diferentes usos como lo puede ser en el trabajo, que usaban prendas específicas para ciertos trabajos como la obrería, etc. Y estas son usadas durante una época o periodo de tiempo determinado. Por ello, me gustaría empezar con la moda de 1910. ¿A poco ustedes sabían que en 1910 era la época de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Industrial? Bueno, esto marcaba mucho cómo las mujeres debían vestir en esa época. Se utilizaba el corsé muy apretado y la silueta era exageradamente marcada. Por ello, es que los vestidos eran largos y de la cintura siempre usaban lo que era el corsé y normalmente un listón para apretar más y que se hiciera esta silueta exagerada. En 1920 predominaban los vestidos sueltos, los tacones bajos, los sombreros y los flecos. Se dejaba de utilizar el corsé tan apretado y el dobladillo llegaba por encima del tobillo. Esto lo podemos ver en una película como El Gran Gatsby. Ahí se ve súper representado cómo era esta época de que ya usaban estos vestidos con flecos y igual usaban plumillas. En 1930 fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, debido a que los hombres tenían que ir a la guerra, las mujeres se hacían cargo no solo de sus casas, sino también de los negocios y actividades un poco más pesadas que antes se acostumbraba que solo era para los hombres. Esto llegó a marcar una gran tendencia para las mujeres, ya que les permitían usar pantalones, aunque los colores permanecieron oscuros, y esto también fue algo que definió mucho este periodo de la moda. En 1940, al terminar la guerra, regresaron estos colores vivos y el exceso de telas. El dobladillo llegaba por debajo de la rodilla. En esta época podemos ver que los vestidos eran con flores, así como podemos ver en las imágenes. También se usaba este tipo de vestido liso, pero creo que es demasiado notable esa época y la diferencia que hubo entre la época de la Segunda Guerra Mundial a cuando terminó. En 1950 se usaban colores pasteles, faldas largas y chamarras de cuero, ya que llevaba el consumismo americano. Igual podemos ver esto expresado en muchísimas películas de Estados Unidos, en donde las mujeres usaban este tipo de vestido, donde son ampones de abajo y usaban este tipo de tela que tenían puntitos y eran colores pasteles, algo muy representativo de esa época. En 1960 ya usaban pantalones acampanados y telas de algodón predominaban. La ropa se basaba en la creatividad y la originalidad. Como podemos ver, ya habían más texturas en la parte de la tela, al igual que se mantenía liso, pero con ya colores un poco más vivos. En 1970 fue la época disco, que esta yo creo que es de las épocas que más reconocemos todos, ya que la música disco fue quien hizo un parteaguas entre las épocas de 1960 y 1910 a la de 1970 en adelante. En esta época se usaban ya telas sintéticas como la licra, zapatos de plataforma y encabezaban la moda durante los años 70. Se crea el look psicodélico y el uso de estampados predomina. Mucho de esto lo podemos ver en películas como Mamma Mía, ya que ahí se representaba mucho lo que era la música de ABBA. Y ABBA era uno de los grupos musicales que usaban esta clase de estampados raros, se les podría decir, pero eran preciosos para esa época. En 1980 se caracterizaron por la rebeldía de la moda y la inspiración disco. Destacaban las sombreras y las lentejuelas, al igual que un poco el cuero. Y como podemos ver, se usaban ya estampados, pues igual psicodélicos, pero ya con más color. En 1990 fue la época de las supermodelos y el estilo grunge. Los Converse y las t-shirts predominaban en esta época, ya que el look era como descuidado y más desarreglado, o como comúnmente se le podría decir, era un poco más alocado.
En los 2000, la cultura pop entró de lleno. Entonces, todos querían ser como esa celebridad que habíamos visto en las películas. Durante esta época se utilizaban pantalones y faldas slow waist, así como brillantina y mezclilla. Podrían considerarse una de las peores épocas para la moda. Sin embargo, a pesar de que se podía considerar como una época no muy favorable, es una época que hasta la fecha se sigue usando mucho, aunque también usaban un poco de exceso de ropa y ya se veía un poco extraño. Y esto podemos verlo representado en películas como Chicas Pesadas, así como se muestra en imagen. En 2010 se empezó lo que es el fast fashion y esto predominó hasta la actualidad. Ya no se tienen 2 colecciones al año como antes, sino hay 6 mini colecciones. La producción es masiva y ha llegado a otro nivel. Como podemos ver, ya son colores mucho más vivos, ya hay pantalones, faldas, vestidos, todos con estos colores extravagantes. Incluso los pantalones antes eran de un solo tono. Ahora podemos ver que ya son pantalones de muchos colores y con bastantes estampados, pero ya no se ve como desarreglado, ya no se ve como mala moda, ya todo es favorable, ya cada quien se puede vestir como guste y no va a haber críticas de esto no me gusta o esto no es para la época. Aquí se incluye y se toma mucho de lo que son las épocas pasadas. Se toman partes o fragmentos de lo que era la moda de antes y se empieza a construir un nuevo estilo de moda. Así es como llegamos al 2020. Los colores neón se hicieron tendencia. Usar un vestido de tubo en color rosa, un conjunto de pantalones rectos con una blusa sin mangas en verde limón o una blusa o suéter en color naranja. Aquí los colores vivos eran lo que predominaba. Podemos ver en las imágenes que son diferentes colores, que ya había moda en faldas de colores, blusas de colores, cuando antes era un poco más restringido este tipo de uso de colores tan neones o tan brillantes. Aquí ya no importa la textura, que es un poco lo que pasa a partir del 2010, que ya no importa cómo te vistas, ya no importa si es un look desarreglado o no, ya que todo es permitido y ya se puede experimentar con muchas más telas, texturas, con diseños, estampados, etc. Entonces, a partir del fast fashion, que fue en 2010, ya se empezó a usar todo este tipo de cosas más revolucionarias y es lo que ha marcado tendencia hasta ahorita. Como podemos ver, a lo largo de los años se han visto muy marcadas sus tendencias y van de la mano con acontecimientos importantes como lo fueron las guerras mundiales, con música como fue la música disco, otros momentos icónicos como lo es el fast fashion. Entonces, la moda es universal y hoy en día te puedes vestir como tú desees. Sin embargo, siempre va a haber eso que marca la tendencia, ya sea por música, por algún acontecimiento o por alguna cuestión muy significativa para esta industria. Así que espero les haya gustado mucho el video y los invito a que próximamente sigan viendo más videos. Gracias.